Era una noche como cualquier otra en los caminos desolados que cruzaban el corazón de la nada. Mi nombre es Jake y soy camionero. Transporto carga por carreteras solitarias durante más de una década. El tipo de vida que te hace compañía con el zumbido del motor y la interminable extensión de asfalto. Esa noche me encontré en un tramo de carretera especialmente aterrador, engullido por una niebla impenetrable, del tipo que te envuelve como un sudario asfixiante, ocultando el mundo más allá. Los únicos compañeros eran el tenue resplandor de mis faros, que atravesaban la niebla y el ritmo constante de las gotas de lluvia en el techo de mi remolque. Había oído rumores en la radio CB sobre este tramo, un lugar donde los camioneros susurraban sobre coches abandonados e historias de conductores que desaparecían sin dejar rastro. Era suficiente para hacer temblar incluso a los conductores más experimentados, pero yo siempre me burlaba de esas historias. Hasta esa noche. Mientras maniobraba por el sinuoso camino, la niebla se hizo más espesa, casi palpable. La visibilidad se redujo a unos pocos metros más adelante, y el zumbido del motor pareció ser tragado por un silencio opresivo. El resplandor de mis faros se refractaba a través de la niebla, proyectando sombras espeluznantes que bailaban como fantasmas en la noche. Fue entonces cuando lo vi, una silueta al costado de la carretera. Un hombre, o eso parecía, permanecía inmóvil en la niebla. Mi instinto me decía que siguiera adelante, pero el ser humano que había en mí quería echar una mano. A lo lejos apareció un aparcamiento desierto y decidí que era hora de parar. La fatiga y el miedo me estaban destrozando y necesitaba desesperadamente un momento para recomponerme. Apagué el motor, cerré las cortinas y traté de olvidar el encuentro como mera imaginación. No sabía que la noche acababa de comenzar y que los horrores que acechaban en la niebla estaban lejos de haber terminado conmigo. Intenté convencerme de que era solo el cansancio el que me jugaba una mala pasada. Cerré las puertas, cerré las cortinas y me acurruqué en mi cama, esperando que la inquietante imagen de esa figura pálida con ojos anormalmente grandes y sonrisa torcida desapareciera con la noche. Pero el sueño seguía siendo difícil de alcanzar. Después de lo que parecieron horas de dar vueltas y vueltas, una sensación de perdición inminente me invadió y me despertó. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras luchaba por abrir las cortinas. El estacionamiento estaba bañado por un brillo espeluznante proveniente de las luces fluorescentes de arriba, proyectando largas sombras que parecían bailar en la niebla. Fue entonces cuando los vi de nuevo, 3 de esas criaturas de pesadilla. Estaban de pie como centinelas, con sus ojos oscuros fijos en el carro. El pánico se apoderó de mí mientras luchaba por encender las luces de la cabina, revelando sus horribles rasgos en todo su terrorífico esplendor. Sus bocas, abiertas, emitían gruñidos guturales que reverberaban a través de las paredes metálicas del remolque. El aire en la cabina se volvió espeso con una presencia de otro mundo, un mal que se filtraba en cada poro de mi ser. Me arriesgué a mirar hacia atrás y, para mi horror, vi a las criaturas corriendo detrás del carro a una velocidad anormal, mucho más allá de cualquier cosa humana. Era como si las sombras mismas me estuvieran persiguiendo. Mientras conducía hacia el acogedor resplandor de las luces de la ciudad, las criaturas se detuvieron abruptamente. Sus formas retorcidas se encontraban al borde de la expansión urbana y sus gruñidos se disipaban en la noche. El alivio se mezcló con un miedo persistente cuando me di cuenta de que tenían un límite a su alcance. Estacioné el remolque en un área bien iluminada, rodeada por el reconfortante zumbido de la civilización. Me temblaron las manos cuando volví a alcanzar el micrófono de la radio, con la esperanza de conectarme con alguien, cualquiera. Pero las ondas de radio llenas de estática permanecieron obstinadamente en silencio. Las luces de la ciudad parecían repeler la oscuridad, pero no podía evitar la sensación de que esas criaturas todavía estaban ahí afuera, esperando en las sombras su próxima oportunidad de atacar. La noche estaba lejos de terminar, y el camino por delante deparaba más horrores de los que podía imaginar. Pasé las inquietas horas de la noche estacionado en ese refugio brillantemente iluminado, mientras las luces de la ciudad
ahuyentaban la oscuridad que se acercaba. Pero no importa cuán brillantemente brillara el paisaje urbano, las imágenes de esas criaturas de pesadilla permanecían en los rincones de mi mente. Sus gruñidos resonaban como una melodía siniestra. Cuando empezó a amanecer, no pude evitar la sensación de que la pesadilla estaba lejos de terminar. Regresé a la carretera, mis ojos explorando cada sombra, cada parche de niebla, con una nueva paranoia. Las luces de la ciudad desaparecieron gradualmente en el espejo retrovisor a medida que la carretera se extendía hacia otra extensión desolada. Mi radio chisporroteó y el repentino sonido me hizo saltar. Era una voz, la de un compañero camionero. «Oye, ¿estás ahí? ¿Está todo bien?» La voz sonaba preocupada y respondí con entusiasmo, contando los horrores de la noche, las figuras envueltas en niebla, la radio rota y la persecución incesante. Hubo una pausa al otro lado de la línea, y luego la voz habló, llena de una mezcla de miedo e incredulidad. «No estás solo. Todos hemos escuchado esas historias. Los autos abandonados, las criaturas en la niebla. Pero siempre pensamos que eran solo historias». La revelación me dio un escalofrío. No fui el único que se había enfrentado a esas monstruosas entidades. La radio vibraba con conversaciones en voz baja entre camioneros, cada uno de los cuales compartía sus propios encuentros con lo sobrenatural en este tramo de carretera. Las historias variaban, pero surgió un hilo común. Estas criaturas, con sus ojos aterradores y sonrisas retorcidas, eran una fuerza malévola que parecía ser atraída por caminos solitarios en medio de la noche. Nadie sabía su origen ni su propósito, pero dejaron un rastro de miedo a su paso. A medida que avanzaba el día, la inquietud persistía. La carretera parecía extenderse interminablemente y la nieve se pegaba a las barandillas como un espectro malévolo. No pude escapar de la sensación de que esas criaturas estaban observando, esperando el momento adecuado para atacar nuevamente. La charla por radio se intensificó y los usuarios de la carretera intercambiaron consejos sobre cómo evitar a las criaturas y contaron historias de aquellos que habían desaparecido sin dejar rastro. Fue algo palpable, una experiencia compartida que nos unió a través de lo desconocido. Con cada kilómetro que pasa, las luces de la ciudad se convierten en una sombra lejana. La entrada que tenía delante fue tragada por una nieve impenetrable y la radio volvió a quedar en silencio. Los pelos nunca se erizan y un sudor frío me brota de la cabeza. A medida que me acercaba al lugar familiar donde encontré a las criaturas por primera vez, una sensación de aprensión se apoderó de mí. La nieve se vuelve más espesa y la atmósfera se siente pesada, como el peso de ojos invisibles. Entonces, se me ocurrió una comprensión aterradora. Ese camino era una curva, un circuito infinito que devuelve al viajero al corazón de lo sobrenatural. Como luces de la ciudad, para los camaradas de radio, todas ilusiones diseñadas para engañar. Como criaturas, no estábamos aprisionados en la distancia. Estaban atrapados en el tiempo, ahuyentando para siempre a cualquiera que quisiera cruzar ese maldito tramo. Un gruñido gutural resonó a través de la niebla y las figuras retorcidas emergieron una vez más. Sus ojos negros penetraron en mi alma. Sus bocas abiertas emitieron un aullido sobrenatural. Pisé el acelerador con fuerza y el motor rugió en señal de protesta, pero el remolque parecía estar atrapado en el bucle de la pesadilla. A medida que las criaturas se acercaban, la niebla se lo tragaba todo y el camino se convertía en un vacío infinito. Lo último que vi fueron esos ojos, un abismo que parecía consumir toda la luz. La radio chisporroteó por última vez, un coro de voces aterrorizadas gritando una advertencia. Pero ya era demasiado tarde. Las criaturas se acercaron y el mundo quedó sumido en la oscuridad. Y así, la carretera encantada se cobró otra víctima, perdida en la noche eterna, y las criaturas malévolas que acechaban en la niebla. El bucle continuó, un ciclo interminable de horror, atrapando a los incautos en una pesadilla sin fin. El camino se extendía, envuelto en niebla, un camino embrujado que pocos se atrevían a cruzar, y aún menos escapaban.